Bueno, Ernesto, háblanos ahora de la guerra civil aquí, concretamente en Granada. Bueno, la guerra civil en Granada tiene características comunes al resto de España y tiene sus características propias. La característica más singular de Granada es que mientras el golpe de Estado surge el 18 de julio, en Granada se consolida el golpe de Estado el 20 de julio, gracias a que el gobernador militar que había entonces, Miguel Campín, un hombre ultraconservador, católico y de derecha, pero muy fiel a su juramento militar, pues se negó durante 2 días a levantar al ejército. Y también es verdad que se negó a armar a las organizaciones obreras. Hasta que fue detenido el 20 de julio, los militares, los que ya estaban con los sublevados, pues tomaron el poder y a Miguel Campín lo mandaron a Sevilla, donde en agosto fue fusilado por Queipo de Llano. Decir que Miguel Campín era amigo, las familias eran amigas personales de Franco, habían compartido la Academia Militar de Zaragoza y Franco, por miedo a Queipo de Llano, lo único que hizo fue corroborar el fusilamiento, orden que yo he visto en el Archivo General Militar de Segovia, en donde Franco confirmaba. Realmente el informe que yo vi decía es una copia, el original se quemó, se mandó destruir, como muchos documentos en España. Bueno, la guerra civil, como ya digo, en Granada, las características que tiene es que realmente no hubo grandes batallas aquí, salvo el día del levantamiento, los 3-4 días de resistencia que hubo en el Albaicín, escasa resistencia y pues se retiraron, eran poca gente y mal armadas, se retiraron hacia Guadix. Las pocas organizaciones obreras que habían conseguido armarse, salvo la batalla de Peñón de la Mata, donde fue una batalla por lo visto bastante sangrienta y militarmente nada decisoria, por lo cual es una batalla que los sublevados casi ni hablan de ella, porque más bien fue algo triste, porque militarmente no tenía nada que decir y en cambio murieron muchos tabores de marroquíes ahí intentando asaltarla. Y luego quizás la contribución militar que hizo Granada más en la guerra, como hecho de guerra, pues fue la toma de Alhama de Granada en el preludio del ataque hacia Antequera y posteriormente Málaga y como consecuencia la desbandada que ocurrió en la carretera desde Málaga a Almería. Se calcula que entre 100 y 200.000 personas huyeron y bueno, se calcula que hubo unas 5.000 muertes durante la desbandada, muertes que no solo se produjeron en los ametrallamientos y los bombardeos del Canarias, el Baleares y la aviación, los barcos, también la aviación, pero parece ser que cuando mucha gente ya vio que aquello no tenía más remedio que volvieron y parece ser que la represión ocurrió pues posteriormente en Málaga. Hubo muchos muertos, sí, durante todo el trayecto, pero la mayoría creemos los memorialistas que fueron después. Pues ya digo, en Granada no hubo grandes batallas militares, hubo algunas anécdotas militares, como fue la toma del fuerte de Carchuna por parte de las brigadas internacionales para liberar a unos prisioneros republicanos asturianos,
fue una acción de comando y bueno, no que tuvo mucha importancia, pero está ahí como una acción de comando muy típica, muy propia de estas que vemos en las películas y tal. Parece ser que discurrió así, teniendo en cuenta las características técnicas, tecnológicas que había entonces, ¿no? No había más. Y también, bueno, la anécdota militar sí, la de Lina Olena, que era la secretaria del Partido Comunista de Granada, se incorporó desde Jaén, venía a hacer una revisión de tropas del frente y se pasaron con el coche. Y entonces se vieron cercados ella y su chofer por las tropas rebeldes, y ella, siendo consecuente con lo que iba a pasar, pues se pegó un tiro. Y el chofer se entregó y a los 2 días lo fusilaron. ¿Qué fuerzas intervinieron en la represión aquí en Granada durante la Guerra Civil? Las fuerzas que intervinieron en represión fueron camisas negras y falange, fundamentalmente. ¿Guardia Civil no intervino? Guardia Civil intervino, pero más indirectamente. Intervienen las acciones de militares en las que interviene propiamente la Guardia Civil, digamos que son posteriores a la Guerra Civil, cuando en la lucha contra el maquis, ya sea los famosos maquis, los hermanos Quero, que era una de las primeras unidades de maquis urbanos de España, o ya sea contra las guerrillas que había en Sierra Nevada o en torno a Almuñécar. Ahí sí intervino, fue la Guardia Civil la que intervino directamente en la represión. Y el ejército sublevado, claro. Fundamentalmente era la Guardia Civil quien intervino. Los ejércitos hasta el 45 por ahí estuvieron más en reserva, porque de hecho todos sabemos que Franco estuvo a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y reservaba el ejército y fortificaron costas y todo esto pensando en que iban a entrar. Hasta que, bueno, los últimos estudios parece demostrarse que los aliados compraron a Queipo de Llano y a Muñoz Grandes con dinero para que convencieran a Franco que no entrara en la Segunda Guerra Mundial, y entonces no entraron. Pero mientras tanto, quien intervino tanto en la represión de los guerrilleros de Almuñécar como la represión de los guerrilleros que estaban en la Contraviesa Motril, como guerrilleros en el Cenete, fueron guardias civiles, y en la zona de la lucha contra la guerrilla urbana, los hermanos Quero, pues ahí sí ya intervinieron guardias de asalto, alguna parte del ejército y guardia civil. Esto es lo que más o menos está documentado. En realidad, en Granada, durante toda la guerra no hubo grandes contiendas militares, las que ya he señalado, y en los frentes estuvieron bastante tranquilos. Sí es verdad que hubo una represión importantísima, eso sí, lo que demuestra el afán asesino que tenían los sublevados. Lo vemos, lo he dicho yo algunas veces en visitas de alumnos al barranco de Bisnes, cómo en una zona donde no había batallas hubo tantos muertos, y es por la represión que hubo. Hubo paz militar, entre comillas, y se dedicaron, por tanto, a buscar a todas aquellas personas sospechosas de ser republicanos, y con eso abarco de defensores de la República, aunque fuesen de derecha, y no te digo nada de organizaciones sindicales, obreras o partidos de izquierda. Se dedicaron creemos que en toda Granada están en torno a los 12.000 fusilados en toda la provincia, documentados unos 4.000 en las tapias del cementerio,
en torno a los 500 en Vilna, aunque el dicho popular habla de más, pero nosotros tenemos documentado en torno a eso. Ya sabemos los resultados de las excavaciones, de momento son mucho menores, pero van por ahí. Y luego otra gran fosa es la del Carrizal en Órgiva, que está por excavar. Entonces demuestra cómo la piedad, el Estado de Derecho, la defensa que las instituciones deben de hacer hacia sus ciudadanos no existió en todo el sector de los sublevados, muy al contrario. El ensañamiento, la utilización de estructuras de poder del Estado para buscar sistemáticamente y reprimir a seres humanos que prácticamente su compromiso había sido de votar, apoyar o decir soy de izquierda. Pues la inmensa mayoría no pasaban de eso. Según tengo oído también, muchas rencillas personales, ¿verdad? Bueno, esto esto se habla de rencillas particulares y la hubo, pero realmente no fueron tantas rencillas, no fue el motivo la rencilla y las acusaciones en falso, fue el estudio programado, meticuloso, para eliminar al enemigo. Lo de las rencillas, lo de los fusilamientos por historias de amor, que surgen mucho, todos esos son bulos creados por la dictadura, para justificarse. Y en cierto modo se justifican diciendo, era tal el odio que había entre españoles que los militares santos vinimos a poner el orden. Falso, falso. Yo tengo una anécdota, porque vamos, yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir en una familia donde vivieron todos estos acontecimientos directísimamente y además nunca se han callado y lo han contado. Y yo me acuerdo que aquí en Armilla, en mi pueblo, mi padre, que era muy joven entonces, era más joven que mi madre, siempre él era más neutro políticamente que mi madre, pero mi padre siempre decía algo que a mí me llamó la atención. Dice, caray, que aquí había muchos socialistas, mucho tal, dan el golpe de Estado y de la noche a la mañana aparecen todos vestidos con camisas azules. Y mi padre decía, si no teníamos un duro para camisas, ni había como ahora sastre y modistas, ¿de dónde salió tanta camisa vestidos de la noche a la mañana? Pues estaban preparados. Pero decir que el golpe de Estado en España fue una cruzada para poner paz entre los españoles, es mentira. Si está más que documentado que los militares se prepararon para reprimir duramente porque no tenían la seguridad de que iban a ganar en el primer intento. De hecho, el golpe de Estado fue un fracaso. Fruto de ese fracaso vienen 3 años de guerra. Y mientras tanto, en las zonas de retaguardia se encargaron de quitarse de en medio a todo aquel que fuese sospechoso o pudiese ser un peligro para ellos. ¿Y la Iglesia qué papel jugó aquí en Granada? Bueno, la Iglesia en Granada, como el papel en la mayoría de los sitios donde ellos pudieron hablar claramente. La Iglesia apoyó siempre el golpe, la Iglesia siempre estuvo a favor del terrateniente, de las costumbres tradicionales, estuvo a favor de sus privilegios y, claro, como la República cuando surge no es que prohibió el culto, ni muchísimo menos, pero sí declaró un Estado aconfesional, pues claro, ellos perdían privilegios. Siempre, desde el primer momento que surge la República, la Iglesia hizo propaganda contra la República y en el momento del levantamiento militar, a favor del movimiento militar, pues incluso
asistiendo, no hubo en ningún momento, mira que hubo crímenes y en muchos sitios de fusilamiento acompañaban curas, en ningún momento hubo una queja en Granada de esos fusilamientos, de esos asesinatos, muy al contrario, ellos iban y hacían hasta su papel de redentores, encima de todo les daban extrema unción a algunos, pero apoyando al final, eliminando al enemigo. E incluso la Iglesia, en tiempos posteriores, la misma Iglesia católica española llegó a hacer un sacrilegio teológico, como fue llegar a poner bajo palio al mismo Franco, cuando bajo palio teológicamente solo va la forma y la Virgen. Y pues llegaron a meterlo, fíjate, equipararlo a la deidad. Con eso queda clarísimo cuál fue el papel de la Iglesia. Sí es verdad que también tuvieron alguna represión, algunos curas por parte de elementos obreros, de elementos de la izquierda, pero vamos, yo no voy a justificar nunca ninguna muerte, ni de un lado ni de otro. Para mí un ser humano debe de ser sagrado y la vida es sagrada, pero si hubo un motivo para rencillar, lo dieron la Iglesia, lo dieron los terratenientes, lo dieron los militares. Eso está documentado y además memorialísticamente recordado por las familias, como muchísimos curas en casi todos los pueblos, las ciudades, y en Granada no fue menos, apoyaban y daban las bendiciones a los sublevados. Llegaron a autodefinirse y los definían como cruzados. Pues ya verás tú, la cruzada. Aquí también hubo represión por parte de la República hacia los curas, y donde se quemaron iglesias, donde se quemaron... Bien, bueno, ¿qué hay de cierto? En el tiempo de la República, y sobre todo en los primeros años de la República, y con el intento revolucionario del 34, pues sí hubo más movimientos contra la Iglesia y algunas propiedades de la Iglesia y algunos símbolos religiosos, como son las tiras cruces, que había cruces antiguas de la Edad Media, algunas o muy antiguas, y que, bueno, con el adoctrinamiento que había en España, pues sabemos que están puestas en toda España, ¿no? Entonces sí hubo algún momento, pero yo recuerdo unas palabras que me dijo mi tío Pepe, que sufrió represión, y cuando yo le hice esta misma pregunta, me dice: nene, pero si las cruces, por lo menos en Churriana, quien las tiró fue la gente de Falange para liar bronca. Digo, pues nosotros no tocamos ni una cruz. y bueno, pues de todo esto hay. Lo que pasa es que el correlato histórico de los sublevados, pues claro, lo transformó aquello como en un martirio teológico, eclesiástico, y lo utilizó en su beneficio. Es cierto que hubo movimientos por parte de republicanos, de organizaciones republicanas, contra la Iglesia. ¿Y contra terratenientes también? Contra algunos terratenientes también lo hubo. Pero en Granada realmente no es que hubo gran cosa, no hubo gran cosa. Granada no fue una ciudad que era fundamentalmente de derechas por el analfabetismo que había, y muy tradicional. Granada se define como una ciudad muy cainita, muy de costumbre, muy tradicional en su forma, en su cultura y tal, y eso se arrastra por lo que yo observo a lo largo de mi vida y me han ido contando pues desde más de un siglo, con lo cual la gente no era tampoco tan antirreligiosa, había más movimiento ideológico de alguna gente y afán de mejorar la vida
quizás esto es lo que mejor define, o creo yo que define, al republicanismo de base y al partidismo de base. Me refiero de los seres humanos, hombres y mujeres, que apoyaron la República, que apoyaron partidos políticos, sindicatos, organizaciones obreras, pero desde una base social, económica y cultural muy básica. Era el hartazgo, estar harto de ser pobre, de trabajar como bestias y no ver ningún resultado. Y tener un anhelo de esperanza, porque claro, eran pobres, incultos, poco dinero, pero no eran tontos, y tener el afán de mejorar, y en eso apoyaron pues todos aquellos movimientos que iban en ese sentido, algo que es muy básico, muy elemental, todos queremos pues eso, y realmente su tradición cultural y religiosa pues les pesaba. Tampoco hubo tanto en Granada, al menos en Granada capital, Granada provincia, sobre todo en provincia hubo algo más, pero no hubo grandes ataques a la iglesia, físicos me refiero. No sé si conocerá a Joaquín Bosch, el juez de para la democracia, que dice, le he oído en alguna ocasión decir, que si no hubiera habido un golpe de Estado, un golpe militar, España sería la nación europea más importante, más rica en estos momentos, si no hubiera habido este golpe militar, esta guerra civil. Pues yo coincido con ese criterio, o por lo menos es una ilusión memorialista que yo tengo, y me baso ¿por qué? Pues bueno, España, aunque el siglo XIX, inicios del XX, estaba paupérrima, estaba un país muy pobre, muy mal gobernado durante más de 2 siglos por los monarcas que por aquí habían pasado, pero es verdad que tenía un bagaje histórico importante, un bagaje cultural importante y tenía una capacidad intelectual importante, muy importante, que el régimen franquista se encargó de enjuagar y ponernos como que éramos medio tontos y que por eso surgen los militares, porque claro, no le interesaba defender a mentes con clarividencia, con mentes preocupadas por su país, tanto de la burguesía como de las clases obreras. Aquí hay que recordar que cuando la República, la Segunda República, reconoce el derecho de voto a la mujer, es el 11º país del mundo que lo reconoce. Es decir, fuimos de los primeros en reconocer el derecho de la mujer y su derecho más básico, que es el voto. Y luego tenemos gente con una capacidad intelectual, bueno, hay una persona, un granadino militar, que ha sido más reivindicado y más aceptado, más honorificado de la República, que era una eminencia física, y me estoy hablando de Emilio Herrera, militar a favor de la República, que por cierto era un hombre también de derecha, pero con un juramento hecho primero al rey, cuando viene la República y le exigen la lealtad a la República, este hombre se va a París, que estaba allí el monarca, y le dice más o menos que él había jurado lealtad a la monarquía, que si el monarca le levantaba esa lealtad, pues él se volvía a España y le daba el juramento a la República, que no, pues tenía que quedarse allí con él. Y el monarca le dijo, es hora de servir al pueblo, y entonces este hombre se vino, juró lealtad a la República y llegó a ser presidente del gobierno de la República en el exilio, y murió bastante pobre. Bien, este hombre tenía conocimientos de energía atómica, se carteaba con Einstein. De hecho, Einstein le buscó un trabajo en la ONU,
del que renunció una vez que la ONU reconoció a Franco, y el hombre renunció y casi murió pobre. Fue un impulsor de la aeronáutica en España, con el túnel el túnel de vuelo de viento en Cuatro Vientos del ejército, cruzó la península en globo, en fin, y de hecho los americanos quisieron llevárselo para, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que él estaba ya en Suiza, se lo quisieron llevar para que trabajara con la energía atómica con ellos. Lo que pasa, en fin, que él dijo que no. Bueno, vamos a acabar. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú crees que levantar las fosas de víctimas del franquismo, ejecuciones, asesinatos, es remover la historia, como no, dicen algunos? No, remover la historia no es levantar la fosa, o levantar la fosa no es renovar la historia. Levantar la fosa lo único que hace es dar fe del horror que hubo, del horror que por desgracia muchas organizaciones políticas y sociales quieren seguir negando en el país, y eso sirve como demostración de que lo que se habla es cierto. Ahí está. Eso por un lado, como memorialista, pero sobre todo tiene una importancia enorme, que todavía los españoles no queremos aceptarlo, y es el luto suspendido de miles y miles de familiares, nietos, ya no estoy hablando de hijos, estoy hablando de nietos, sobrinos, familiares que ni siquiera conocieron a sus familiares asesinados, pero tienen ese luto suspendido, transmitido transgeneracionalmente. Y eso hay que acabarlo. Es la única forma de hacer, y voy a utilizar una palabra un poco que utilizaron los sublevados, es la única forma de hacer patria única, cerrar las heridas, decir, esto pasó, y pasó por esto y por esto, y como pasó, los españoles nos podemos dar la paz. Ya está. Eso es. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. A mandar. Comentario.